Buenos días a todos, bienvenidos a otra serie 101 de Gaming and Media News. Nuestra invitada hoy es nuestra ejecutiva de desarrollo de negocios de Habanero. Vera, buenos días, mucho gusto, ¿cómo has estado? Buenos días a ustedes y gracias por invitarme, todo muy bien aquí. Nos alegra mucho que estés con nosotros. Bueno, Vera, para empezar un poco esta entrevista, para poder conocerte mejor y entender un poquito más como los planes que de pronto tiene Habanero en la región latinoamericana, quisiera preguntarte sobre qué recuerdos tienes de tu infancia, de tu adolescencia, qué vínculo tienes todavía con tus padres y con qué valores te criaron ellos, que influyeron y siguen influyendo en la persona que eres hoy. Bueno, yo crecí en una pequeña ciudad del norte de Italia, donde viví hasta los 18 años con mis padres y mi hermana. Es una ciudad muy pequeña cerca de las montañas. Al mismo tiempo hay muchas industrias ahí. Y mis padres estuvieron trabajando casi todo el tiempo cuando yo era pequeña, pero siempre encontraban tiempo para estar con nosotras. Y entonces lo que primero me han transmitido es luchar por mis objetivos, pero al mismo tiempo siempre recordarse de la familia y de tener tiempo para dedicar a tus seres queridos. Y, y también valores de honestad, respeto, que trato de llevar aún hoy conmigo en mi trabajo y en mi vida personal. Y después a los 18 años, para tener más oportunidades, me mudé a Turín, la capital de Piemonte, para mis estudios, donde estuve 4 años antes de mudarme a España para hacer mis prácticas, y los últimos meses de la universidad los pasé ahí antes de regresar definitivamente a Italia y empezar a trabajar. Sí, esa es mi siguiente pregunta. Estudiaste literatura y lenguas extranjeras, ¿correcto? Y comunicación. Y después te dedicaste como a todo este tema de áreas comerciales y de negocios. ¿Cómo combinas estos intereses en temáticas tan diferentes? Sí, la comunicación siempre ha estado al centro de mis estudios y es lo que siempre me ha interesado más. Pero soy una persona muy curiosa y entonces sí me gustaban, siempre me han gustado los idiomas, pero también las disciplinas científicas y el comercio. Y de hecho estudié científico informático antes de elegir comunicación internacional como universidad. Y después mi primera experiencia laboral fue en una empresa muy grande de e-commerce. Es una empresa de cosméticos naturales italiana, multinacional ahora. Entonces siempre me dediqué a comercio internacional, pero en los primeros años a la parte más financiera, después a import-export, entonces comercio internacional, antes de después, hace 3 años más o menos, de pasar a la industria de gaming. Sí, hace 3 años empezaste con la industria del sector de los juegos y el gaming. Antes nunca habías tenido ningún contacto con esta industria y qué fue como lo que te decidió cómo entrar al sector. Sí, yo no sabía casi nada de esta industria antes y tuve una oportunidad de entrar en el sector y quise probar y me fue muy bien y me encantó y descubrí un mundo completamente nuevo y ahora lo veo como mi mundo y no podría imaginar ya mi carrera y mi vida profesional y laboral fuera de la industria. Te entiendo. Hace 3 años empezaste en el sector del gaming, hace un año aproximadamente, más de un año, llevas ya en Habanero System. ¿Qué es lo que Sí. más te atrae de la industria? Lo que más me atrae es un
sector muy dinámico, muy creativo, muy joven y no me lo esperaba, la verdad. Y entonces estoy muy contenta de tener la posibilidad de trabajar en esta industria y también el hecho de que me da la oportunidad de viajar mucho, que es una de mis más grandes pasiones y desafortunadamente ahora no lo podemos hacer, pero espero que pronto podremos poder viajar y a vernos en las ferias internacionales como siempre. Sí, has estado como en todas las ferias de los mercados europeos y latinoamericanos. ¿Qué crees que es lo que Europa como región, que ya viene con un juego mucho más maduro que la región latinoamericana, puede aportar específicamente en el juego online? ¿Y qué intereses crees que tiene Habanero sobre nuestra región? Bueno, Europa es un mercado por lo menos por la parte del online, y entonces seguramente puede aportar conocimientos a Latinoamérica y es lo que de hecho está pasando. Ya muchas empresas por el lado del proveedor y por el lado del operador ya están operando desde hace tiempo, sobre todo en Colombia. Y entonces también inversiones extranjeras y tecnología más avanzadas, soluciones que se han ido desarrollando desde mucho más tiempo en Europa. Totalmente de acuerdo, sí, el avance tecnológico es de día a día y seguramente con este tema de la pandemia han podido desarrollar aún muchos más productos ustedes. Eso te iba a Sí. preguntar con respecto a cómo era un día típico para ti en Italia antes de que toda esta pandemia saliera. ¿Cuáles eran las rutinas y costumbres que has tenido que modificar como en esta nueva realidad post-pandémica? ¿Y cómo está la situación en este momento en la isla? ¿Cómo está en Malta la situación? Porque se ha vuelto como a incrementar un poco el tema de los casos en Europa. Sí, exacto. Bueno, yo antes de la pandemia, como sabes, estaba en Italia y trabajaba desde casa ya desde hace mucho tiempo, ya desde hace un año. Pero antes, obviamente, solíamos viajar muchísimo, casi cada 2 semanas más o menos, y entonces pasaba mucho tiempo fuera y entonces la rutina dependía de si era la semana del viaje o la semana en que trabajaba desde casa, digamos. Y después de los meses de la pandemia que yo pasé en Italia, 3 meses en completo lockdown, entonces pude dedicarme al trabajo al 100%. Y después, en el verano, hace unos meses, la situación estaba un poco mejor en Italia, y entonces decidí aprovechar para mudarme acá a Malta. Y todo ha ido muy bien y ahora, claro, no podemos viajar aún, pero tenemos tiempo para enfocarnos en nuestra nueva oficina de Malta, a que estamos dedicando mucho tiempo y muchos esfuerzos, y que va a ser uno de nuestros nuevos hubs en Europa. Impresionante. Hablar en estos momentos de la importancia de la inclusión de las mujeres en el sector de los juegos es un tema que tenemos que discutir en nuestra llamada. Y más allá, queda aún mucho por conseguir en términos de equidad en la presencia femenina, sobre todo en cargos ejecutivos, especialmente en una industria pues, que no necesariamente venía siendo como muy dirigida por mujeres. A Sí. partir de tu experiencia, ¿qué consejos le darías a las jóvenes y entusiastas ejecutivas del juego que comiencen a trabajar en la industria hoy? ¿Cuáles serían como los feedbacks que les podrías dar? Sí, como tú dijiste, aún hay mucho que hacer en este sentido. Tenemos que seguir discutiéndolo y hablándolo, y espero que un día no lo tendremos que discutir más. Eso sería muy, muy bueno. Y es lo que les deseo a todas mis colegas.
Y para las que entren ahora, obviamente, como sabemos, van a encontrar un mundo que es dominado por varones. Y entonces puede que sea un poco más difícil que para ellos tener las mismas oportunidades. Y yo le aconsejo de trabajar duro y de ser sí misma siempre, y necesitamos más talento, y entonces estoy viendo en los últimos 2 años, en el último año, la situación ha mejorado muchísimo. Cada día veo, y entonces creo que en pocos años vamos a ver una gran diferencia con respecto a lo que era el pasado. Pero también debo decir que no es algo típico de la industria. Esto es importante también decirlo, creo. La industria está muy estigmatizada, y yo puedo decir también por mi experiencia personal, yo tuve más oportunidades en esta industria que en la industria que trabajaba antes. Entonces, estamos No lo dudo. haciendo bien. Sí, en eso estamos completamente de acuerdo, los avances que ha tenido y definitivamente es una de las industrias que mayor inclusión presenta frente si la comparamos con otras. Mm. Sí, Sí. bueno, Vera, ¿cuáles crees que sean los temas como relevantes en torno a los avances frente a los juegos regulados por online, los iGaming? ¿Y qué territorios ves como que tengan una posibilidad alta, o qué jurisdicciones crees que puedan sacar una regulación para el próximo año, en el 2021? ¿Quién crees que esté en esa posibilidad o ese avance? Sí, yo creo que en los próximos meses o el próximo año vamos a ver más provincias de Argentina. Me acabo de enterar de Mendoza, por ejemplo, que ya está a punto, y entonces en varios territorios también la inclusión de la posibilidad de la licencia online para los land-based casino también es muy importante, sobre todo en este momento, y veo que lo están haciendo. Y fuera de Argentina, yo diría, bueno, podrían ser Perú y Chile. Hay varias jurisdicciones que tienen la regulación pendiente, pero bueno, la incógnita para todos y lo que más me interesa a todos en términos de volumen es Brasil. Y no lo veo para el próximo año, pero espero equivocarme. Y todos estamos esperando eso, y creo que también las empresas extranjeras que han invertido en la región que van a querer ver resultados. Entonces tenemos que estar a las alturas de las expectativas, y seguir así apoyando la regulación en toda la región. Sí, que sea un gana-gana para todos, eso es lo importante. Sí. Bueno, Vera, ya para finalizar la entrevista, solemos hacer como una pregunta de contenido turístico. Y dado tu background, tú has viajado por distintas partes del mundo, y espero que muy pronto podamos estar otra vez viajando todos por todas partes del mundo. Quisiera preguntarte cuáles son los lugares que destacarías o que te han dejado una impresión duradera en la vida. ¿Cuáles son esos lugares que les recomendarías a las personas del sector de diferentes partes, tanto europeos como latinoamericanos, como norteamericanos? Como cuáles son esos países que volverías a visitar por su cultura, su gente, la gastronomía o principales activos que nos podrías comentar en ese sentido? Bueno, varios, casi todos los que he visitado, pero a mí me encanta Latinoamérica, como todos saben ya, y especialmente Colombia, y no sé si Gracias. es porque sí, 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 Bienvenida y siempre. gracias. Y
primero por su gente y también creo que es porque es el primer país que he visitado en Latinoamérica, entonces creo que me ha dejado algo más en el corazón. Y también los paisajes de Colombia, la comida, hay mucha variedad, mucha riqueza de paisaje, las personas son súper muy lindas y me encanta. Qué chévere, siempre bienvenida acá. Esperamos Gracias, verte pronto. gracias Bueno, Vera, mil gracias por esta entrevista. Ha sido un a placer. ustedes. Esperamos poder trabajar juntos también en un futuro más cercano, que la región siga creciendo y siga avanzando y se siga apoyando mucho en el sector y en el del guy gaming europeo, quien ya nos ha dado como mucho conocimiento y ojalá nos sigamos apoyando todos los mercados para que todos crezcamos. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo y Gracias a espero que te ti. encuentres bien. Tú también igualmente. Hasta Hasta pronto. luego.